Yo no sé cuál sea tu historia. Tal vez creciste en un hogar cristiano o católico. Tal vez creciste en un hogar donde nunca se habló nada de Dios o de la Biblia o sus historias. O tal vez creciste escuchando acerca de Dios, pero nunca lo conociste de una manera personal. Independientemente de cuál sea tu caso, estoy seguro de que en alguna ocasión o en varias ocasiones escuchaste sobre David y Goliat. Yo en lo particular crecí en un hogar cristiano en donde siempre se ha hablado de la Biblia y desde que era pequeño crecí escuchando esta historia bíblica junto a otras historias. Conforme fui creciendo también fui desarrollando una pasión por el cine, tanto que desde que tengo uso de razón usaba la cámara de mi papá que todavía usaba cassettes para hacer mis mini películas. Así que te podrás imaginar mi emoción cuando supe que iba a ver una serie adaptando la vida de David en Amazon Prime Video. Pero a la vez creo que también te puedes imaginar mi preocupación. Bueno, la verdad nunca estuve realmente preocupado porque sabía quiénes eran los involucrados en el proyecto y ellos habían dirigido algunas de tus películas favoritas. Si tú también eres un seguidor de Jesús, probablemente te gustan muchas de sus películas. Pero aún así había la duda. Vale la pena mencionar que David es uno de mis personajes favoritos de toda la Biblia, probablemente mi segundo favorito después de Jesús, así que una serie como esta era un sueño hecho realidad, pero había muchas cosas que tenían que estar presentes para que esto funcionara. Lo primero que tenía que haber era un amor por la historia y el material de origen. La mayoría de las películas bíblicas, entre comillas, que tú has visto, fueron hechas con ciertos objetivos detrás y no eran precisamente ser fieles al material de origen, por lo menos en la mayoría de sus casos. Claro, algunas son clásicos, otras son obras maestras de animación y otras han sido verdaderos acontecimientos en la historia del cine, pero en la mayoría de estas producciones se sentía que algo faltaba. La mayoría de estos proyectos eran relatos que iban versículo por versículo, que aunque finalmente Dios hace un trabajo en el corazón de las personas con su palabra, a estos trabajos les falta mucho contexto, y normalmente hacen que los personajes se sientan como autómatas por no poder expresar muchas emociones. Y también te pierdes de muchas cosas que necesitas conocer alrededor de las circunstancias para poder tener el contexto completo. Es como cuando un pastor se para y da una predicación. No lee solamente el texto bíblico, sino añade el contexto histórico, el contexto cultural y sí algo de imaginación a veces para poder entender todo lo que el pasaje está implicando. Y por otro lado tienes los fracasos de Hollywood, que aún con la calidad genuinamente dan vergüenza a la mayoría y básicamente toman las historias de la Biblia para hacer lo que bien les parece, alterando todo el sentido y el mensaje que éstas traen. Seguramente estás familiarizado con The Chosen, que está a punto de estrenar su quinta temporada, de hecho ya se estrenó. Les voy a traer mi opinión de los primeros dos episodios la próxima semana, pero la razón por la que la menciono es porque la primera vez que la vi me di cuenta que era algo diferente. Muchas cosas eran diferentes, había un contexto cultural muy detallado, los personajes se sentían reales, eran seres humanos con los que te podías relacionar, y la manera de retratar a Jesús era auténtica, como alguien que realmente estuvo en este mundo, caminó entre nosotros y con nosotros. Les contaré cómo esta serie impactó mi vida y por qué creo que funciona en otro video, pero quiero decirte que si estos elementos de esta serie te engancharon, lo más probable es que La Casa de David también te va a gustar. Vale la pena destacar que los estilos de cinematografía son muy diferentes entre ambas, pero creo que eso es muy bueno. Se sienten como dos géneros diferentes pero que hablan del mismo tema. Puedes sentir la pasión por la historia que los directores y escritores tienen y un anhelo de contarla al mundo de la mejor manera. Quiero mencionar, como dije al principio, que no solo me encanta la historia de David, sino que me encanta la Biblia en general. The Chosen y House of David se han convertido en unas de mis series favoritas, si no es que mis favoritas, pero esto no es porque estén basadas en la Biblia. Esto es porque están hechas con un amor hacia la Biblia que es innegable. Pocas veces he sentido lo que sentí después de ver el episodio 1 de House of David. Era un relato épico, pero a la vez realista. Era conmovedor, pero a la vez era crudo y directo y violento. Era emocionante, pero a la vez íntimo. Y me fascinó porque creo que representa muy bien lo que es la Biblia y el Antiguo Testamento particularmente. La Biblia está llena de sabiduría y trae paz a tu alma, pero también es muy directa y te dice las cosas como son y no se anda con rodeos. Te muestra la maldad del ser humano para que la luz de Cristo y su amor brillen aún más. Y otro elemento importante era un amor por el medio. Me refiero al medio del cine y en este caso la televisión. Si queremos hacer las cosas para Dios, debemos de hacerlas lo mejor posible dentro de nuestros recursos.
Es cierto que los creadores de House of David tienen una cantidad de recursos tremenda, pero eso no es lo que verdaderamente brilla más en esta serie. Lo que brilla es el claro amor por el medio que tienen. La serie está filmada de una manera exquisita, tiene buenos efectos especiales, aunque sí es cierto que se usó inteligencia artificial en ciertas escenas y sí distrae un poco, pero en general es muy agradable visualmente. Hay paisajes hermosos, se filmó en Grecia, entonces las locaciones son increíbles. Las secuencias de pelea están muy bien realizadas y la iluminación es muy buena. Tiene un realismo muy especial, pero también es una historia muy épica. Si notaste paralelismos entre esta serie y cosas como El Señor de los Anillos o incluso Star Wars, no te equivocas. Estas similitudes son totalmente a propósito. Y en parte es porque la historia del rey David es de alguna manera el origen de las historias de origen y las historias de héroes que son levantados y tienen un propósito mayor. Like David is the origin of the origin stories in the sense that I'm a sucker for Lord of the Rings, Star Wars. I've thought a lot about why do we need these stories, these heroes' journeys, these destiny stories. Why do we? And I think we're wired to need a savior. Like in our soul, we're wired for a savior. Ahora, yo sé que probablemente esta serie no sea del agrado de todos, incluso si eres un seguidor de Jesús y conoces las escrituras. Sé que a muchos les podían molestar algunas de las libertades que se toman con la historia, o tal vez a algunos no les guste la violencia o la brujería, aunque finalmente estos elementos están en el relato bíblico. A mí en lo personal todo me parece muy acertado. Tal vez en algunos puntos la serie sí baja un poco el ritmo y se pierde en el relleno, entre comillas. En momentos se puede llegar a sentir como una novela, especialmente como a la mitad. Pero en mi opinión creo que incluso esos momentos fortalecen la serie en su propia manera. Porque esta serie tiene de todo. Tiene drama, tiene un poco de comedia, tiene acción, tiene romance, tiene hasta un poco de terror también. Pero todos estos elementos la fortalecen más, en mi opinión. Porque no es solo un tono durante todos los 8 episodios. Ya para terminar, sí creo que hay algunos puntos específicos que valen la pena mencionar. Uno es que el actor que hace de David, Michael Iskander, es genial. Es cierto que la representación que hacen de David es un poco diferente a la que yo me imaginaba, pero creo que todo es intencional. Sabemos a un David que es un poco quejumbroso y eso creo que es parte de, porque tú puedes decir, no, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser quejumbroso? ¿Cómo va a desafiar a su padre? ¿Cómo va a hacer todas esas cosas? Pero la realidad es que esto no contradice lo que la Biblia dice acerca de David, porque David no era perfecto. Si lees más adelante en su vida te vas a dar cuenta de muchos errores que cometió, algunos muy graves, y aún así eso es lo que Dios dice sobre él. Entonces me encanta que es muy humano y es muy auténtico. Y una mención honorífica a las escenas en donde él canta los salmos en el idioma original, en hebreo. Se oye excelente y esas escenas me encantaron. También otro punto es que David es presentado como un hijo bastardo y eso yo sé que va a ser un tema de mucho debate. Finalmente, si vamos a ciertas tradiciones judías, vamos a ver un contexto en donde David es presentado o lo ven como un hijo ilegítimo, concebido fuera del matrimonio y todo esto, y finalmente pues eso es tradición. En la Biblia no queda claro, aunque hay ciertos salmos en donde David habla de sí mismo como un hijo ilegítimo, ya sea en el Salmo 51 o en el Salmo 69 hay algunas referencias a esto, pero no es algo que quede claro. Sin embargo, es cierto bíblicamente que Dios toma las cosas que son rechazadas por el mundo y a las personas que muchas veces son vistas como lo menos para enaltecerlas. Me encanta la escena cuando David es ungido, se me hace excelente. Este señor que hace de Samuel, Stephen Lang, es genial, me encantó el personaje. Porque él está en muchos westerns, entonces trae esa personalidad a Samuel. Me encanta que te muestran cómo es un hombre de Dios, pero a la vez el ser un hombre de Dios a veces lo hacía hacer cosas muy extremas, como cuando hubo gente que se quedó con el ojo cuadrado con la escena de cuando en el primer capítulo Samuel va y mata al rey Agag. Y así como de que eso qué, eso está en la Biblia y yo así como, sí, sí está. Puedes leerlo ahí en 1 Samuel 15. Y lo que pasa es que a veces no tenemos estas historias muy presentes o simplemente no las hemos leído, entonces este tipo de programas son una gran oportunidad para que la gente vaya y lea
y vea qué está en la Biblia, qué no, y pueda, digamos, como que fomentar la curiosidad. Y las preguntas. Otra cosa que me encantó es que exploran este tema de el origen de los gigantes, de Goliat. Hay todo un capítulo en donde entran muy a detalle a esto. Con las escenas de Génesis 6 se me hace excelente. Entrar a toda esta leyenda, digamos, de los gigantes. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel estaba pensando en ese momento cuando se enfrentaban a Goliat y a sus hermanos? Porque ellos en su mente creen que realmente están enfrentándose a los Nefilim, que son estos gigantes que eran tipo semidioses, o así la gente los veía como dioses, porque era un tiempo sumamente espiritual, en donde cada quien tenía su propio dios o dioses, y había mucha espiritualidad, había mucha brujería, etc. Y estos seres que andaban por la tierra, no sabemos cómo, después de el diluvio, en esta serie los presentan como los últimos Nefilim, o los que estaban ocultos en cuevas, lo cual es súper interesante. Y también darle una motivación a Goliat para pelear contra el pueblo de Israel de la manera en la que lo hacen, se me hizo muy bueno. Me encantó el personaje de Saúl, cómo cae en su locura, y la manera en la que manejan la dinámica familiar es muy interesante, aunque sí mucho es extra bíblico, vale la pena aclarar eso. Pero está muy bien manejado, porque finalmente cómo Saúl va a terminar consultando a los demonios más adelante en la historia, lo más probable es que hubo un proceso para eso. Desde quedar, desde ser desechado por Dios y luego caer bajo esta maldición, este espíritu inmundo, y luego perder el reino, que bueno, todo eso es más adelante, pero todo lo que han presentado en estos primeros capítulos sirve para preparar eso. La idea son varias temporadas, ya se está filmando la segunda, lo cual me emociona bastante porque probablemente vamos a ver muchas cosas en el palacio, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas ahí. Y pues, ¿qué más puedo decir? La verdad es que me gustó bastante. Y ya para terminar, tal vez te preguntes qué opino de la escena de David contra Goliat, del enfrentamiento. La verdad se me hace excelente. Si ya lo viste, sabes que hay una añadidura ahí, que David es herido con una lanza y toda esta escena, pues sí generó algo de reacciones. Bien, yo la verdad no estaba muy convencido cuando lo vi primero, tampoco, pero luego cuando ya lo analicé, dije, wow, o sea, no me di cuenta desde el principio qué era lo que se estaba intentando hacer ahí. Digo, obviamente en el sentido de hacer un clímax y que haya una batalla final épica, pues tenía sentido, ¿no? Que no fuera una batalla de 20 segundos. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, el paralelismo espiritual que esa escena tiene, me gustaría saber si tú lo cachaste, si tú lo entendiste, me lo podrías poner en los comentarios. Quisiera saber cuántos entienden el paralelismo espiritual que tiene esto, esa escena en particular de la lanza. Porque recordemos que David es, digamos, un prototipo de Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos varios personajes que eran, en cierta manera, una sombra de lo que habría de venir. Tenemos a José y también a David. David es uno de ellos. Y tenemos a otros más. Entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes puede identificar cuál es la referencia visual que se está haciendo aquí. Yo no me di cuenta hasta como 10 minutos después de haber acabado el capítulo, pero si tú la cachaste tal vez con lo que acabo de decir, la entiendes, me gustaría saber si lo entendiste y lo quieres poner en los comentarios, y ahí lo voy a estar leyendo y lo podemos comentar. En conclusión, yo creo que esta serie es increíble y está poniendo un montón de posibilidades en la mesa. Amazon está abriendo las puertas a un universo de películas, o en este caso series bíblicas, y esto no es nada más porque esta serie ya existe, sino porque también The Chosen va a pasar a ser exclusiva de esta plataforma. Entonces tanto Dallas Jenkins por un lado con sus producciones y John Erwin con sus producciones están, y probablemente también otros directores están planeando más proyectos como este. Entonces creo que si siguen por esta línea o esta manera de hacer las cosas, puede llegar a ser algo verdaderamente especial y algo increíble. Algo que pueda atraer a más personas el conocimiento de estas historias, y más importante, a una relación personal con Cristo. De hecho,
De hecho, si vas a la parte de extras, contenidos extras en House of David en Prime Video, te van a aparecer algunos detrás de cámaras o más bien comentarios del pastor Greg Laurie, que es un pastor que tiene una iglesia allá en California, en Estados Unidos. Y él hace varios comentarios hablando de ciertos puntos de la serie y de hecho da el plan de salvación y comparte el evangelio en uno de ellos. Entonces eso es excelente y también hay una conversación con Dallas Jenkins, John Erwin, Greg Laurie y Levi Losco en la parte de extras también, donde hablan acerca de cómo presentan estas historias, cómo es el proceso para representar estas historias de una manera fiel. Entonces te recomendaría, si tienes dudas de si ver esta serie o no, podrías tal vez ver esa conversación para entender cuál es la idea detrás de esto. Y sobre todo te alentaría a que le des una oportunidad, porque esto es diferente. O sea, esto no es la película de Noé del 2014 con Russell Crowe. O sea, esto no es eso, o alguna cosa extraña como esa. Estos son proyectos hechos por personas que realmente les importan estas historias y que están comprometidos con la fidelidad bíblica, aún con el disclaimer que hay al principio que menciona que no todo es exactamente histórico o bíblico. La verdad de las escrituras está plasmada en esta serie y tú puedes confiar en eso. Pero bueno, esa es mi opinión. También quisiera saber la tuya en los comentarios. Dime si ya la has visto, si planeas verla o no planeas verla y crees que es una porquería, no sé, todo es válido. Pero siempre hagámoslo con respeto y con amor hacia la Biblia y amor hacia Dios. Todos los creyentes que estamos en estos medios de alguna manera tenemos el objetivo de traer a las personas contenido que las apunte finalmente hacia la Biblia y hacia la persona de Jesucristo. Eso es todo por el video de hoy, seguro quedó larguísimo. Luego les voy a traer la opinión de los primeros 2 episodios de The Chosen, que de hecho a la hora que estoy grabando este video lo voy a ver mañana. Y luego voy a traerles algunos otros videos acerca de estos mismos temas y de otros. Así que si les gustó este video, les recomendaría suscribirse y activar la campanita y todo eso para que les lleguen los demás videos. Y pues esto sería todo y nos vemos luego. Stand be our champion!